Soy Bernardo Latorre. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a expresarse. Y desde luego la sociedad y las mismas autoridades deben saber, deben conocer qué es lo que pasa con ellos en sus casas y en sus escuelas. Y a partir de ahí, de ese diagnóstico que se haga, es importante para que el gobierno y las organizaciones civiles, entre otras, puedan trabajar para que estos pequeños tengan un mejor porvenir. No solo los de Nuevo León, sino los de todo México. Los invito a que vean la historia del día y este video y entramos en materia. Hola, interrumpo esta peli porque tengo algo importante que decirles. 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participamos en la consulta infantil y juvenil del INE. ¿Sabías que el 88% de las y los jóvenes opinan que tanto hombres como mujeres deben dirigir en el trabajo? Consulta INE.mx y descubre que estamos diciendo cosas que las personas adultas no están acostumbradas a escuchar. Es tiempo de poner atención, es tiempo de hacer algo. INE. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la historia del día. Gracias por sintonizar el canal 28 y también a Libertad 102.1. Y bueno, el tema de hoy es a partir de lo que está sucediendo con lo que piensan los niños, las niñas y adolescentes de Nuevo León. Para hablar de este tema está con nosotros el maestro Martín González. Él es vocal de capacitación electoral del INE de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Rocío Mendoza, ella es analista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias. El licenciado Leonardo Enrique Gómez, él es director de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de Nuevo León. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y también está con nosotros el licenciado Baltasar Covarrubias. Él viene de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación para hablar de un tema que es muy relevante, que tiene que ver pues con la juventud, con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Maestro, yo quisiera que nos hablara en qué consistió en esta consulta infantil que se hizo por parte del INE. ¿Cómo fue que se hizo y cuál era el objetivo? Claro que sí. Gracias, Bernardo, por la invitación. Miren, el INE, antes Instituto Federal Electoral, desde 1997 inició con estos proyectos de diagnósticos de detección de necesidades de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Esta es la 8ª edición. ¿Qué pretendíamos nosotros? ¿Cuál es el objetivo el que fue creado? Pues principalmente fue el que el día de la jornada electoral el niño le dijera al papá, a la mamá, al hermano: vamos a votar. Tú votas por la elección constitucional y yo voto por mis derechos, por mi ámbito inmediato, que es lo que estoy viviendo, los derechos humanos, los derechos educativos, un diagnóstico en términos de manera genérica. Quiero decirte que este tipo de diagnóstico nosotros hemos estado acompañados desde 1997 por la Secretaría de Educación Pública, por la UNICEF, vinculada directamente por la ONU, y por especialistas que nos ayudan a elaborar este tipo de diagnósticos. A esta ocasión, ahora en la elección del 2018, ya no fue posible llevar a cabo la elección el mismo día de la elección constitucional. Ahora decidió el Consejo General del INE aplazarla del 17 al 25 de noviembre. Estuvimos 9 días en espacios abiertos, directamente en las escuelas, y fue la 8ª edición de la consulta. ¿Qué buscamos nosotros? Bueno, pues que el niño exprese lo que está viviendo en base a unas preguntas que los especialistas elaboran, asesorados en todo momento por UNICEF y Secretaría de Educación Pública, para conocer qué es lo que necesita para seguir creciendo, seguir desarrollándose y poder tener nosotros una información fresca, muy reciente, y poderla compartir con las diferentes instituciones, donde nosotros hagamos un análisis y podamos, a través de las dependencias e instituciones del Estado mexicano, proyectar acciones de política pública para atender esas necesidades que ellos nos están diciendo en base a lo que nosotros ya tenemos. Y ahorita nos encontramos precisamente en esas acciones, en la socialización, difusión en todo lo ámbito posible, pero también con las diversas instituciones y dependencias del Estado mexicano, analizando para poder canalizar acciones
que atiendan esas demandas que ellos nos están ahorita presentando con esta 8ª edición de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. ¿Es cada cuánto que se hace esta consulta? Cada 3 años lo hemos venido realizando nosotros. Esta es la primera ocasión donde nosotros nos vamos fuera del periodo de la elección del domingo del día de la elección constitucional. Sin embargo, bueno, por algunas circunstancias u otras, para esta ocasión era necesario recorrerla por los propios tiempos políticos que estábamos viviendo, el propio riesgo de una elección, y no podíamos nosotros, cercana a una elección, a una casilla de una elección constitucional, tener a los niños implicaba riesgos. Los analizamos, los vimos con la Secretaría de Educación y dijimos, no tiene caso, nos vamos directamente, la aplazamos, y por primera vez logramos más de 5,5 millones, o sea, realmente duplicamos la cantidad. Aquí en Nuevo León tuvimos en la elección inmediata anterior de la consulta infantil de 2015, 112,000. Ahora logramos 231,000. Entonces prácticamente también nosotros superamos ampliamente, históricamente, todo lo que habíamos realizado de participación. Cabe aclarar que a nivel nacional se logró que el 20% de las niñas, los niños y los jóvenes participaran. Y en Nuevo León logramos que el 21% del total de niñas, niños y adolescentes de todo el estado se involucraran en esta actividad. Entonces prácticamente estamos logrando una cobertura cada día mayor concientización, sensibilización de que este tipo de diagnósticos lo requieren las dependencias, las instituciones, para poder canalizar las acciones que les beneficie ya en lo inmediato, que lo vean ellos tangible, que lo puedan percibir. Y eso es lo que vamos ahorita a presentarles y a tratar de socializar y esperemos poder aportar un granito de arena al desarrollo de esta población tan importante para nuestro país. Definitivamente, licenciado. Es que, mire, hay que tomar en cuenta siempre a lo que dicen los niños, lo que piensan, lo que les ocurre, porque todo eso permite trabajar por un mejor porvenir para ellos. Antes de hacerle la pregunta aquí al licenciado, las preguntas que hicieron en esta consulta, en la última consulta, fueron, ¿qué tipo de preguntas fue que hicieron? O sea, ¿cuál fue el parámetro que marcaron en esta consulta? Fueron preguntas canalizadas, la estructura didáctico-pedagógica del formato del cuestionario tenía que ver con el ámbito inmediato que ellos están viviendo, con el ámbito del aspecto educativo, el aspecto social, el aspecto de la seguridad, el aspecto de la discriminación, y una pregunta abierta. La pregunta abierta era exactamente igual para todos. Era la última pregunta donde les preguntábamos nosotros: si tuvieras que elegir a una persona para que fuera presidente de la República Mexicana, ¿por qué género votarías? ¿Por mujer o por hombre? Y la verdad es que es increíble, y más de casi 8 de cada 10 contestaron que les daría lo mismo, que votarían, que es lo mismo una mujer o un hombre, pero que buscan que hagan las cosas bien. Entonces, fueron los temas principales, el aspecto del ámbito inmediato que ellos están viviendo, y la boletita, hay algunas preguntas que los especialistas consideraron la misma pregunta para los 3 rangos de edad, 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17, y otras preguntas sobre la discriminación fueron más canalizadas hacia los grupos de 10 a 13 y 14 a 17. Lo de inseguridad o seguridad se focalizó más directamente a los niños, que ellos, lo vamos a ver ahorita, son los que pues nos dicen a su vez que lo más seguro para ellos es su casa, pero donde reciben más violencia es en su casa. Entonces prácticamente eso es lo que también tendremos ahorita con las dependencias que analizar y socializar y sensibilizar a los padres de familia en esta situación. Pero es una estructura que, te digo, las preguntas eran entre 18, 20 y 21 preguntas canalizadas por los expertos. En este caso, que cabe hacer mención, Bernardo, son meses los que ellos trabajan, elaboran ellos una serie de planteamientos, trabajamos con grupos focales, esas preguntas no nos apoyan, la Secretaría de Educación nos asesora, viene UNICEF y nos apoya. O sea, es un diagnóstico que las dependencias que estamos aquí sentadas, nada más para la pura aplicación de la elección,
el desarrollo de la elección de la semana esta que estamos hablando, del 17 al 25 de noviembre, y ahora con la socialización de los resultados, casi tenemos un año trabajando de manera conjunta. Sí, es. Un año de manera conjunta en la construcción de la aplicación y la socialización. Por lo tanto, la construcción del diagnóstico fueron 6 o 8 meses atrás. Claro, es una consulta muy, muy completa. Y para que ahorita entremos en esto de los resultados del diagnóstico, porque hay números muy significativos de lo que piensan los niños, las niñas y los adolescentes. Esto es un trabajo de equipo. No pueden estar por un lado las autoridades electorales, organizaciones civiles, en fin. Y por eso quisiera preguntarle, licenciado, desde el punto de vista como gobierno del Estado, ¿por qué es importante participar y qué es lo que ustedes han encontrado al participar, en este tipo de consultas infantiles, que el gobierno del Estado esté ahí metido, o sea, pendiente, y que a partir de ahí empiecen a trabajar? Muy buenas tardes a ustedes y a las personas que nos están viendo por este canal. Para mí es una distinción encontrarme aquí representando a la Secretaría General de Gobierno y en específico a la Subsecretaría de Desarrollo Político, la dirección que yo pertenezco. Según lo que yo vi, y cumplimos ya 11 meses de estar de manera continua en esta encomienda que nos pidieron y que nos requirió el maestro Martín, de sumarnos a un proyecto de aliados estratégicos para poder llevar a cabo la consulta infantil y juvenil, que, como lo decía ahorita, es la 8ª edición. Son de lo que se obtuvo de la consulta. Primero fue una organización para poder llevar a cabo, y qué más resultado que se dobleteó en la cantidad de lo que se obtuvo de los últimos 3 años ahorita. Pero eso no es lo más importante, sino los datos que nos arrojan. Primero, que el resultado es un resultado verídico y focalizado de las boletas que cada niño marcó. Se puede distinguir en dónde pasó ese detalle, en qué colonia o en qué sector o en qué municipio. Segundo, hay cuestiones muy marcadas como el estereotipo de género, en el sentido de que los jóvenes de 14, 17 años ya no es lo mismo que lo que los niños piensan cuando tienen 6, 5, 7 años, que están muy marcados de que las niñas juegan con las muñecas y los hombres con cuestiones de acción. Ahora los jóvenes saben lavar, saben planchar, hacerse de comer, y las mujeres pues también buscan a veces la manera de apoyar al hogar obteniendo ingresos. Entonces es algo que ya cambió completamente. Igual los colores, que el rosa es de mujer y que el azul es de hombre. Las mujeres usan el azul y el hombre usa el rosa. O sea, eso es algo que queda de manifiesto en esta consulta, pero también hay cuestiones que salen relevantes en el sentido de que los jóvenes a veces dejan de estudiar, o los niños, por la falta de cuotas que tienen que pagar. Y la otra cuestión es por el embarazo de las personas. O sea, eso es bien importante poderlo tener nosotros para poderle dar seguimiento y ver cómo poderlos ayudar. Pero otro resultado también muy importante que arrojó esta consulta es que los niños, como decía el maestro Martín, se sienten seguros en la casa, pero a medida que van creciendo van cambiando su manera de opinión, porque, como también lo decía, de que donde reciben los regaños o las agresiones en la casa. Entonces, a medida que van creciendo, pues la rebeldía de ellos, porque el niño ya de ahorita ya no lo controlas. Por eso es importante que este resultado que se dio era donde el niño pasaba solo, no que el papá le marcara cuál es la boleta. Otra de las cosas que yo considero muy importantes es la situación de que el niño ahorita ya no confía en los partidos políticos. El niño ahorita lo que busca, y lo dice en el congreso que hubo en la Cámara de Diputados, de que te los plasman, de que ya no es fácil que le des una paleta y que lo engañes. Entonces, para nosotros como Estado es bien importante encontrar cuál es el pensamiento del niño y del joven, para que en determinada manera pasarlo a las dependencias correspondientes e ir obteniendo
en el accionar del gobierno lo que se requiere y que estemos a tiempo y no querer hacer lo que el gobernante quiere sin tomar en cuenta cuál es el pensamiento de los niños, porque si tú ves, el pensamiento va conjunto con todas las cosas. La otra situación importante de esto es que los jóvenes de 18 años, todos van a votar porque quieren estrenar su credencial de elector. Se puede decir que el 90%, según una investigación que no fue en la consulta, pero al estar en este ambiente, van y votan. Pero ¿qué pasa de los 19 a los 32 años? Esa es la gente que menos va a votar, porque no creen en las políticas, porque lo que está sucediendo no, y ellos piensan que ya están arreglados y quién va a ganar la elección. Entonces es importante realizar políticas públicas y hacer que esa gente, que es la gente que va a ser el futuro de mañana, porque van a comenzar a trabajar, a desarrollarse, a formar familias, que crea en que el voto de una persona vale y que lo lleve a cabo. Y una cuestión muy importante es lo que ya comenzó a suceder aquí, que ya se utilizaron los medios electrónicos para que en determinados lugares pudieran por una computadora o por un teléfono emitir el voto. Entonces yo creo que sería algo muy innovador para las próximas elecciones, poder contar con una situación también electrónica en lugares que se pueda tener esa confiabilidad de los resultados que se van a obtener. Claro, definitivamente, eso es bien importante, ese proceso que se está llevando a cabo. Mire, vamos a un corte y seguimos hablando de esto, de lo que piensan los niños, las niñas y los adolescentes de Nuevo León a partir de la consulta infantil. Regresamos. Gracias por sintonizar la historia del día. El tema de hoy es lo que piensan los niños, las niñas y los adolescentes de Nuevo León a partir de la consulta infantil que hizo el INE a finales del año pasado. Y bueno, estamos con autoridades y representantes de diferentes dependencias para hablar de este tema. Está también con nosotros la licenciada Rocío Mendoza, ella es analista de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo quisiera preguntarle a partir de una parte del resultado de esta consulta, donde dicen que un grupo de edad de 14 a 17 años, un 71% señaló que una de las razones por las que sus compañeros o compañeras abandonan sus estudios era porque tenían necesidad de trabajar. Y un 53% señaló que por la cuestión de discapacidad. ¿Qué mensaje mandan los niños con este resultado, licenciada? Primeramente, gracias por la invitación y gracias al maestro Martín por invitarnos. Bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos principalmente se enfoca en proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues el principio del interés superior de la niñez es lo principal. Nosotros como comisión impartimos talleres, ¿para qué? Para que disminuyan estos resultados, que son impactantes, principalmente lo de la violencia, la discriminación, estereotipos de género. Ahorita lo que comentaba el licenciado, los embarazos. Impartimos conferencias, ¿para qué? Para prevenir los embarazos en adolescentes. Entonces, con estas conferencias, con estos talleres, lo que queremos es eso, que disminuya, pero no principalmente a niñas, niños y adolescentes. También nos enfocamos a padres de familia y madres de familia. ¿Por qué? Porque, como sabemos, bueno, pues en la casa se inculcan los valores, los derechos humanos. Si el niño, la niña, en su casa sufre violencia, él dice, bueno, pues la violencia es normal. Voy a la escuela y también hago violencia. ¿Por qué? Porque yo lo veo en mi casa. Las niñas y niños son como unos patrones. Lo que ven en la casa, ellos lo hacen, porque creen que está bien. Entonces vienen aquí a la escuela o vienen a clases, no sé, de pintura, en donde estén, o en los campamentos de verano, e inician la violencia. Lo que conocemos que es el acoso escolar, el bullying. Ahora también, a través de
lo electrónico, el ciberbullying. En estos resultados es lo que nos impactó más, la violencia. Se sigue violentando a las niñas y niños. Entonces nosotros combatimos estos resultados o esta problemática como, bueno, pues actividades, talleres, actividades lúdicas, ¿para qué? Para que así el niño o la niña aprenda, pero también sepa que esto pues no está bien, que se siga dando la violencia. Igual, la discriminación en la escuela, discriminan a las niñas y niños por discapacidad, porque son niña o niña indígena, porque viene de otro estado, porque su cabello es diferente, porque habla diferente. Entonces, con esto lo combatimos, con actividades, para que ellos conozcan pues que esto no está bien y que no se siga difundiendo la discriminación. Lo que queremos es combatirla, la no discriminación, y ahí se está violentando un derecho. Sí. Bueno, y cuando uno ve estos resultados que son lamentables, de que los niños estén pasando por un momento de agresión, del bullying, de las groserías, de violencia, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está pasando más atrás? O sea, ¿por qué está ocurriendo eso en sus casas, con sus padres? ¿Qué podría ser? ¿Qué respuesta puede haber ahí? Sí, puede ser, en algunos casos puede ser, bueno, que entre la mamá y el papá haya violencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá viene del trabajo y hay alguna problemática, o viene el padre de familia también del trabajo, o viene también el padre de familia, a lo mejor en su familia sufrió violencia. Y cuando estamos haciendo la investigación y platicando con los padres y madres de familia, da como resultado que ese padre de familia también fue un agresor cuando fue adolescente, cuando fue niño. O viceversa, cuando la mamá, hablamos con la mamá, bueno, lamentablemente ella nos comenta que en su adolescencia también sufrió violencia. Entonces, bueno, pues es como una cadena, que yo les digo a las niñas y niños y adolescentes, bueno, nosotros somos los únicos que podemos ponerle un alto. Si tú sí quieres seguir con esa violencia, vas a seguir y vas a seguir ese patrón, como el video conocido que se llama La escalera de la violencia. Es un patrón que tú sigues. Pero si dices, oye, voy a ponerle un alto, ya no quiero seguir con esta violencia, quiero disminuirla, ya no quiero que mi familia esté sufriendo violencia. Bueno, tú eres el único que puede ponerle un alto. Y principalmente denunciar. No de que tú eres una niña o niño en la escuela, estás estudiando, sufres bullying, vas a tu casa y no le dices a nadie. Es el primer error que pueden hacer ellos. Lo primero es denunciar, acercarte con una persona de confianza y platicarle lo que está sucediendo. Y así podemos evitar pues algunas noticias lamentables. Sí, definitivamente es algo que se repite en patrones. Cuando eso ha pasado tiempo atrás, perdón, aquí lo importante es poder ponerle un alto, que aunque haya pasado, pues no siga ocurriendo. Y al final del día, para esto son estas consultas, o sea, para que los niños levanten la voz y digan, oye, tenemos esto, tenemos este problema. O sea, en casa tenemos esto y en la escuela tenemos esto y frente a la sociedad tenemos esto. Entonces, eso es lo importante, de que todas las dependencias y de que todos trabajen en ese mismo sentido por el bien del futuro del Estado y de México. En ese mismo sentido, quisiera preguntarle al licenciado Baltasar Covarrubias. Mire, él es el responsable de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación del Gobierno de Nuevo León. Y hay un dato que sale aquí en la consulta, que dice que un 73% del grupo de edad de 6 a 9 años respondió que las niñas y los niños por igual, y un 79% del grupo de edad de 10 a 13 años señalaron lo mismo, en el sentido de que hay que cuidar más a las niñas, a los niños, por igual. O sea, hay una generalidad ahora sí que en ese sentido. ¿De qué podemos
¿Cómo podemos interpretar esto? Pues ya es el trabajo que se viene realizando desde tiempo atrás de la Secretaría de Educación, trabajando sobre estos temas que tienen que ver con la erradicación de estereotipos de género, con los derechos humanos fundamentalmente. Y el resultado que se muestra en esta encuesta para mí fue un dato interesante, que son datos casi semejantes entre los grupos etarios de 6 a 9 y de 10 a 13 años, en el que muestran un resultado de que deben ser cuidados por igual niñas y niños, y lo que refleja o es un reflejo del trabajo que viene realizando la Secretaría de Educación Pública con los cuerpos docentes, con el trabajo que se viene realizando día con día en las aulas, y ese pues es un trabajo que ya tiene tiempo realizándose y que se ha intensificado ahora con estos temas que tienen que ver con la violencia de género y con la violación constante de los derechos humanos. Muchos dicen, de acuerdo con la consulta, abandonan la escuela hablamos ahorita del embarazo, en particular, bueno, en las mujeres y en los hombres porque tienen que trabajar. Eso es algo que sí ha avanzado, pero no tanto, o sea, sigue reflejándose en la consulta infantil. A mí ese dato me refleja un aspecto que tiene que ver con estereotipos de género, ¿no? Si nos damos cuenta, cuando se trunca en estos grupos que se da que tienen que abandonar las escuelas, es evidente o se hace evidente que las maneras o la forma como abandonan la escuela tienen que ver con esos planteamientos o estereotipos ya determinados, ¿no?, en las personas. Cuando hablamos de las mujeres que abandonan, en este caso, la educación, por decirlo así, secundaria, tiene que ver con un embarazo, ¿no? Y con los jóvenes hombres tiene que ver directamente con el trabajo, ¿no?, que tienen que llevar, en este caso, algún recurso al hogar, y tiene que ver con ese estereotipo, ese rol asignado a través de lo que venimos planteando, que se viene planteando culturalmente y que van siendo, en este caso, transmitido de generación en generación. ¿Y cómo está trabajando la Secretaría de Educación para darle la vuelta a esto, para que los números se reviertan y que no ocurra, ¿no? La Secretaría de Educación trabaja directamente con la Unidad de Igualdad de Género. La Unidad de Igualdad de Género, nosotros lo que hacemos es transversalizar la política pública en materia de género, llevar, en este caso, a los planteles escolares, tanto a la comunidad educativa en general, docentes, personal docente, padres y madres de familia y estudiantes, pues todo lo que tenga que ver con la erradicación de los estereotipos. Nosotros lo que hacemos es hacer un trabajo directo en las escuelas, en ocasiones, también a través de capacitaciones al personal docente, en el que nosotros lo que buscamos fundamentalmente es de que se tenga la perspectiva de género, ¿no?, que es la que nos da o la que puede ayudar, ¿no?, a la erradicación misma de los estereotipos, el darnos cuenta primero que muchas veces estas percepciones culturales que vienen de generación en generación muchas veces son determinantes en la toma de decisiones o en la manera de enseñar y educar, y a lo mejor con situaciones muy pequeñas o con a la manera de cómo hablarles, de cómo dirigirnos hacia ellos, a lo mejor de manera inconsciente, como es un aspecto cultural, pero que se queda arraigado en los niños y que trae como consecuencia, ¿no?, las percepciones que se tienen de género en una edad. Aquí lo interesante de la encuesta, a mí me llama mucho la atención, es cómo ese proceso de los grupos etarios, cuanto más cercanos o más pequeños son y más cercanos son al hogar, tienen más arraigados los estereotipos de género. A medida que ellos van creciendo en edad, al llegar a los rangos de los 14 a los 17 años, esos estereotipos no son tan fuertes dentro de ellos. Lo que implica o lo que nos dice todo esto es que las familias, ¿no?, son los primeros educadores en ese sentido sobre estas percepciones que se tienen sobre hombre y mujer. Sí, desde luego, o sea, la familia sigue siendo ese núcleo, ese poder, no solo para protegerse, sino para tomar decisiones y para cuidarse, ¿no? Así. Hay algo que en el mismo sentido de lo que hablábamos ahorita con la licenciada Rocío de la violencia. ¿Cómo ve Secretaría de Educación y cómo también están actuando para frenar este bullying, esa violencia? Ellos hablan de groserías en los planteles y también de la violencia en casa. Desde este punto, ¿cómo Secretaría de Educación lo combate?
A nosotros, y ahorita cuando revisábamos los datos de la encuesta, y es importante que mucha de la violencia que se da en los planteles escolares, y que muchas veces, por eso las consultas son importantes, que la mayor parte de la violencia que se da es psicológica, ¿no? Tiene que ver con esa violencia psicológica que se transforma posteriormente en violencia física, muchas veces en los planteles escolares, y la Secretaría de Educación en este sentido, pues estos datos le son bastante importantes porque ayudarían, ¿no?, a generar una estrategia más adecuada o más fortalecida en el tema de evitar la violencia escolar o lo que se conoce como bullying. Y se viene trabajando ya desde el ámbito educativo, desde hace tiempo también, con los programas nacionales de convivencia escolar, que es el programa nacional de convivencia escolar, en el que nos ayuda a nosotros a generar esos ambientes de paz adecuados, ¿no? A través de la práctica educativa, fundamentalmente, a través del ejercicio de los derechos humanos y de la erradicación de la violencia, en ese caso de género, y erradicar también los estereotipos. Es como se viene trabajando dentro de los planes de estudio que tiene la Secretaría de Educación con estas temáticas. Sí, muy bien. O sea, poner lupa en eso es muy, muy importante. Mire, vamos a un corte. Seguimos hablando sobre el tema de hoy, que es lo que piensan los niños, las niñas y los adolescentes de Nuevo León. Regresamos. Gracias por sintonizar la historia del día. Hoy estamos aquí hablando del tema de la consulta infantil, de lo que piensan los niños, las niñas y los adolescentes de Nuevo León. Es una consulta infantil que hizo a finales del año pasado el INE y que, bueno, ahorita nos han traído, o más bien, nos han ya abierto el diagnóstico de los resultados de esto que se llevó a cabo en noviembre apenas. Fueron 231.048 niños que participaron en esta consulta, Lee. No solo fue emitir la boleta, sino que también participaron de una manera, bueno, a través de digital, pero también a través de dibujo. Sí, claro. ¿Cómo fue eso? Gracias, Bernardo. Logramos nosotros la participación, el involucramiento de varias dependencias, entre ellos, bueno, los que estamos aquí presentes. Aquí se incorpora con nosotros el DIF Nuevo León, CIPINA. Muchas gracias. Y CIPINA. Y en este caso hicimos nosotros en todas las elecciones anteriores, las 7 ediciones anteriores, para las y los niños menores de 6 años, hay una forma de expresión escrita, es un dibujo. Llegan los niños y pues quizás para ellos sería bastante antididáctico y antipedagógico el poder leer una boleta, una consulta de 18 o 20 preguntas, y que sobre todo que lo relacionara. Entonces, y queremos desde temprana edad darle su espacio, su autonomía. Es importante de que el niño cuando llegó a votar era él solo decidió. No un adulto le dijo márcale aquí, no, él solito. Entonces, él con su dibujo, también un niño para menores de 6 años, con su dibujo él plasmó qué está viviendo, qué es lo que sientes, cómo vives, cómo ves tu comunidad, qué ves en tu casa, en tu cuadra. Y para esta ocasión hicimos nosotros un acercamiento con CONAFE y más de 7,000 niñas y niños, inclusive algunos adolescentes, cubrimos más de 90 comunidades de CONAFE en todo el sur y todo el norte del estado. Llegamos y ahí nos están haciendo favor de compartir algunas fotografías que se ven en las comunidades. Entonces ahí estamos nosotros, fueron más de 7,000 niñas, niños y adolescentes que plasmaron mediante un dibujo lo que ellos requieren, necesitan o están viviendo en estos momentos. Y también cerca de 21,000, el 10% en promedio, participaron de manera digital. Ya queremos nosotros desde temprana edad irles induciendo y poder tener quizás en un periodo no muy largo, donde ya todo sea la elección constitucional, ahorremos millones de árboles, ¿sí? Para poder nosotros tener, ahí están, estas son fotografías de unas urnas, de unas casillas aquí en la zona urbana. Ahí se ven los niños analizando entre ellos. El niño está en plena total autonomía y seleccionando. Ahí estamos en las comunidades de CONAFE. Podremos ver ahí que estamos prácticamente atendiendo a las niñas, a los niños. Y bien, en el medio digital, la misma boletita,
lo focalizamos más al ámbito de secundarias y preparatorias. De 10 a 13, de 14 a 17, ellos distribuimos alrededor de 2,000 dispositivos móviles en todo el estado para que agarramos preparatorias completas, secundarias completas, donde el niño, en lugar de darle la boletita ya impresa, él directamente iba marcando y siguiente, y le dábamos a enviar. Ahí logramos nosotros el 10% a nivel nacional, el 10% de participación. Nuevo León está dentro del margen de ese 10%. Entonces, es una buena, desde temprana edad ya les queremos ir sensibilizando de que, pues para que ya no tengamos nosotros estas cuestiones de a las 4 o 5 de la mañana del día siguiente de la elección, todavía los adultos que vamos a una elección constitucional contando y armando expedientes, llenando actas. Pues ya no, prácticamente nosotros tenemos, el medio digital nos da la seguridad. Ya los jóvenes de temprana edad ya compran por internet los videojuegos, sí, claro, compran prácticamente sus tenis, sus playeras, ya están muy familiarizados. Quizás los que no estamos muy familiarizados somos los adultos. Entonces, tendremos nosotros que tener, y el INE ya está trabajando en eso, de poder implementar desde temprana edad y ya en los adultos no muy distantes, el poder hacer la votación de manera electrónica, medios digitales. Sí, eso es importantísimo. Importantísimo. Hacia allá tenemos que ir. Y nos va a ahorrar muchísimo dinero, muchísimo dinero. Sí, claro. Las boletas son hechas con un papel seguridad. Es el mismo papel con el que se elaboran los billetes. Wow. Es un papel muy caro, es inviolable ese papel. Entonces, todo eso nos cuesta a nosotros, los mexicanos, con los impuestos, que lo podemos ahorrar. Y lo mismo, el 10%, estamos hablando aquí de cerca de 22,000 boletitas que nos ahorramos en la impresión, donde ellos fueron de manera digital. Nosotros, cabe hacer mención que hay una base de datos, Bernardo, que está, ojalá nos puedan apoyar la ciudadanía en la página www.ine.mx. Ahí está la base de datos para que la descarguen. Cada voto fue prácticamente auditado y tiene un folio, ya sea digital o impreso, hay un folio. Podemos detectar nosotros, a la Secretaría de Educación, detectamos a 1,021 personas que habían abandonado sus aulas por alguna cuestión. Ahí lo tenemos detectado de qué casilla, de qué municipio, de qué localidad son esas personas. Todo está totalmente con la seguridad de que esta consulta tiene solidez, y eso es lo que queremos nosotros socializar, y se los hemos presentado a las distintas dependencias que nos han venido apoyando. Todo está totalmente documentado. No queremos hacer otra consulta cuando ya tenemos algo inmediato y muy extenso. Mejor lo que tienes de este diagnóstico parte e interactúa y atiende las demandas que nos están pidiendo las niñas, los niños y los adolescentes. Sí, todo esto, maestro, que nos dice es sumamente relevante porque se gana en todos aspectos. O sea, se gana en tiempo, se gana en recursos y se gana ahora sí que en resultados, ¿verdad? Ojalá que muy pronto, en un corto tiempo, una elección pueda ser de ese tipo, ya electrónica. Mire, está con nosotros la licenciada Brenda Rodríguez Juárez. Ella es analista jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Y también la licenciada Ileana Coronado. Ella es supervisora de programas del DIF Nuevo León y colabora en la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos y Niñas y Adolescentes de Nuevo León, conocida como CIPINA, ¿verdad? Así es. Muy bien. Mire, licenciada Brenda, hay, hablando de los resultados del diagnóstico de la consulta infantil, hay un dato que dice que superior al 50% de los niños y adolescentes de los grupos de edad de 10 a 13 años y de 14 a 17 años respondieron que en el último año han sufrido violencia. O sea, es algo delicado, y quisiera preguntarle cómo la Procuraduría de Protección de Niños está trabajando y qué está haciendo respecto a esta situación que los niños dieron a conocer en esta consulta infantil. Pues nosotros como Procuraduría estamos facultados de acuerdo a la legislación general que marca el artículo 121 y 122 y el 145 de la Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen las facultades y atribuciones que como nosotros como Procuraduría podemos dar intervención a un caso de maltrato infantil. En colaboración nosotros con el CIPINA
por ser ellos autoridad de primer contacto, son quienes abordan en primera instancia alguna situación de maltrato infantil que se ha reportado para ellos. Una vez que ellos abordan la situación y se percatan de que realmente hay una situación que se está saliendo de control relativo al maltrato infantil, nos lo ponen de conocimiento para iniciar nosotros una investigación. Apoyados nosotros con nuestro equipo multidisciplinario, que viene siendo un delegado, un psicólogo, un trabajador social, hacemos una intervención para realizar la investigación y ver si de ese modo podemos lograr un resultado para ver si existe o no dentro de la investigación un posible riesgo inminente en una situación de que se vean implícitos los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Lo que hace el equipo es determinar si hay riesgo o no. Y si hay riesgo, nosotros damos parte a las autoridades competentes, damos vista para que ellos hagan su intervención. ¿Cuáles son, qué género es el que más se afecta en esto de la violencia? ¿O es por igual? Es igual. Sí. Sí, es de la misma forma. Sí, o sea, ahora sí, en estos tiempos, antes yo creo que marcaba algo más a las mujeres, ¿verdad? Ahora parece ser que no importa y que esto... No importa género, ¿no? O sea, así es, no importa el género. Nosotros en colaboración con el CIPINA hemos detectado ese tipo de situación, nos damos cuenta el motivo por el cual llega con nosotros un tipo de reporte puede ser generado desde la casa, con la familia, con los padres. Desde ahí se vulneran mucho los derechos de los niños, ¿verdad? Y cuando pasa este tipo de violencia en la escuela, lo ideal es reportarlo con los maestros. Sí, así es, nosotros tenemos una línea de reportes ahí en Procuraduría de Protección, es el 075, donde nosotros trabajamos los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día, en la cual cualquier ciudadano, cualquier niño, niña, adolescente puede marcar y pues comentarnos la situación por la cual está pasando, ¿verdad? Ya nosotros lo orientamos, iniciamos un reporte, lo canalizamos al área correspondiente para que se haga un expediente y se realice una investigación, poderle dar el seguimiento y la atención. Muy bien, es que bueno que existe este tipo de trabajo y que se logra darle la mano y ayudar al menor o al adolescente que esté en una situación de esta, ¿verdad? Quisiera preguntarle a la licenciada Ileana, mire, el diagnóstico de la consulta infantil dice que del grupo de edad de 6 a 9 años, los niños y niñas que participaron en la consulta señalaron recibir maltrato ubicándolo como golpes, groserías y que les hace sentir mal, ¿verdad? Ya es una ventaja que identifiquen que la violencia o maltrato pues no puede ser solo físico. Sino que existen otros tipos de violencia como la verbal. O sea, ventaja en el sentido de que ya se puede denunciar y se puede decir que también ese tipo de violencia es violencia al final del día. Así es. Bueno, dentro de lo que es el CIPINA se integra por las diferentes dependencias y organizaciones civiles que lo integran. Llámese Salud, Desarrollo Social, el INDE, la Procuraduría, forma parte de este sistema de protección. Ahorita, como comentaban, o sea, ya los niños lo identifican, ¿no? Y son ellos muchas veces quienes hacen conscientes a los papás. Nos toca dar pláticas sobre derechos en los cuales hablamos con los niños, pero también hablamos con los papás, ¿no? Hacerlos conscientes de que ellos tienen derechos, que porque son niños o adolescentes, son ellos los tutelares cuentan ellos son como titulares de sus derechos, ¿no? Que ellos pueden ejercer su derecho a la opinión. Dentro del mismo CIPINA existe un programa que se llama la Red de Difusores. Ellos son grupos que se encuentran en los diferentes municipios que promueven los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero son los mismos niños, las niñas y adolescentes quienes los difunden. ¿Con quién? Pues con los mismos adultos, con los otros niños que no asisten a esos programas, pero para que ellos también conozcan estos derechos, ¿no? Que existen, que tienen un derecho muy importante, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Sin que el papá o la mamá o los tíos los agredan y que ellos puedan tomar acciones por medio de la denuncia, ¿no? Muchas veces
los padres no denuncian porque no conocen, o los vecinos escuchamos que están golpeando y no denunciamos por el hecho que no conocemos a dónde denunciarlos. Entonces es muy importante que ellos tomen esta responsabilidad, ¿no? de poder denunciarlos, y que los padres hacer ese cambio, ¿no? de chip, por así decirlo, de los hijos tienen derechos y nosotros somos los responsables de ellos, ¿no? de que ellos ejerzan estos derechos, ¿no? Claro, muy bien. Y que es muy importante que las autoridades estén alerta, que siempre estén atentas a lo que está pasando ahí en casa y en las escuelas, porque si no se conocen esos casos, si se siguen manteniendo en la oscuridad, si no se denuncian, pues va a seguir creciendo y el sufrimiento es tremendo. Este es un diagnóstico muy completo y yo quisiera preguntarle, licenciado Martín, después de este diagnóstico que hoy amablemente nos vienen a hablar de él y que en los próximos días siguen difundiéndolo, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué van a hacer con toda esta información tan valiosa? ¿A quién se van a presentar y qué es lo que viene? Claro. Nosotros primeramente hicimos el evento de presentación nacional, donde estuvo en representación del presidente de la República la secretaria de Gobernación, estuvo el titular de CIPINA, estuvo el titular de la Secretaría de Educación, estuvieron las principales dependencias involucradas, vino UNICEF. Ya les entregamos los resultados. Ahorita estamos nosotros arrancando y vamos a arrancar en los próximos días eventos con niñas y niños, las ediciones del Parlamento de las Niñas y los Niños de México. No sé si has oído hablar de ese caso donde los niños van, 300 niñas y niños de todo el país acuden a la Cámara de Diputados y ellos legislan, proponen, construyen en base a sus necesidades. Ahorita este diagnóstico les va a servir a ellos para hacer esas modificaciones que les quieren proponer a la Cámara de Diputados y subirlas a la Cámara de Senadores. En el ámbito local estamos nosotros trabajando con las diversas dependencias para que estos diagnósticos les sirvan a ellos, a esas dependencias de manera inmediata y poder canalizar acciones como las que nos han venido compartiendo ya los distintos compañeros que estamos actualmente y los que ya nos antecedieron. Entonces, también al propio gobernador, a los diputados, hemos tenido reuniones con ellos, vamos a seguir intensificando, están comprometidos con ese tipo de acciones y la idea es que estas demandas podamos nosotros generar y canalizar algunas acciones ya muy concretas con quienes aplican y estructuran las políticas públicas para que puedan ellos pues atender eso, lo que ellos están pidiendo. Ahorita nosotros en el INE lo que queremos nosotros es enseñar, inducir, sensibilizar al niño desde temprana edad que tiene una boleta, una papeleta y que tiene que enseñarse a decidir por él, no que decidan por él. Que él tiene una gama de opciones, decide cuál, jerarquiza prioridades y márcala. Ahora con los diagnósticos los compartimos nosotros y a través de esta acción ellos ya podrán tener elementos, las dependencias, quienes atienden a todas las niñas y los niños, políticas públicas que atienda a esas demandas que nos están ellos exigiendo. Eso es importante, que se baje la información, ¿verdad? Que las autoridades las conozcan, que se discutan, que se debatan, porque al final del día un esfuerzo tan grande tiene que dar resultados, o sea, en la práctica y en las políticas públicas. Si esto se deja ahí en el cajón, de nada sirve. Claro. Y si algo nos tiene que importar hoy en día a nosotros, en casa, en la escuela y en la misma sociedad y a las mismas autoridades, es el futuro de México. Estos niños, estas niñas, estos adolescentes son los que van a tomar las decisiones el día de mañana. Los que están ahorita, que participaron en este rango de 14 y 17, serán los que van a votar en la próxima elección. Y todo esto es necesario que esté amarrado entre autoridades y sociedad civil. Mire, se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco mucho que hayan
venido aquí al Canal 28, la audiencia de Libertad 102.1, que también hayan escuchado los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Del DIF, del INE, de CIPINA, de la Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado, de Derechos Humanos. Entonces, logramos tener la postura de cada quien y que así todo esto en conjunto pueda llevarse a cabo y venderse y proponerse, y que las autoridades estatales y del país en general pues tomen en cuenta este gran resultado. Fueron 231 niños, 231.084 niños y niñas y adolescentes que se dieron la tarea de participar, desde los más pequeños, y a través de un dibujo pudieron manifestar lo que piensan, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa y buenas tardes.